Muy buenas, docente y tutor a cargo de nuestra investigación, el doctor médico especialista en pediatría Manuel Salvador Alfaro González. El día de hoy tenemos la dicha de presentar nuestro tema de investigación que con tanto sudor y esfuerzo nos llevó a construir, titulado como Factores de riesgo asociados al síndrome de Burnout en el personal de salud del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca, Managua, en el periodo comprendido de marzo a diciembre del año 2022. Los autores de esta investigación fueron Roger Daniel Correa Mejía, Humberto de Jesús Cruz Morales, Natalie Saraí Díaz Delgado, Adela Margarita Domínguez Rodríguez, María Yaosque Espinosa Guido y Fernanda Marcela García Chávez. El concepto de estrés desarrollado por la biología ha tenido una poderosa influencia en los campos de la psicología y la medicina. Existen múltiples estresores que mantienen al organismo en un estado de hiperactivación para dos reacciones, que son luchar o huir. Uno de los estresores más comunes de manera crónica es el medio laboral. Cuando los mecanismos de adaptación son superados, se presentan distintas alteraciones y una de ellas es llamado el síndrome de burnout. La definición clásica de burnout fue formulada por Maslach en 1993, quien lo considera como un síndrome psicológico de agotamiento emocional, despersonalización y disminuida realización personal, que puede ocurrir en individuos normales. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud la define como un síndrome resultante del estrés crónico del trabajo que no ha sido gestionado con éxito. La OMS estableció como síntomas de este mal el incremento en el agotamiento o debilidad, el aumento de aislamiento en el trabajo, un estado de tristeza y negatividad que en conjunto llevan a la persona que los padece a sentirse triste, antisocial, ansioso y tener menos rendimiento laboral. Esta afección es un factor que puede influir en la disminución de la calidad de atención a los pacientes y a la falta de compromiso a la práctica médica. Por lo tanto, podemos resumir entonces que el síndrome de burnout es un trastorno adaptativo, crónico, asociado con el inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas del trabajo, que altera la calidad de vida de las personas que lo padecen y produce un efecto negativo en la calidad de la prestación de los servicios médicos asistenciales. La población laboral que se ve seriamente afectada y reducida es cuando no se reconoce el burnout. El porcentaje de personas que han sido identificadas por presentar la sintomatología clásica depende del tipo de profesión del que se trate en general, de las demandas que ejerce su trabajo o de la percepción que tienen los trabajadores sobre la propia realización personal, entre otras variables que pueden ejercer influencia. En cuanto a los antecedentes, podemos mencionar que en el año 2020, en Caracas, Venezuela, dos investigadores, que en este caso fueron Hernández D.P. y Valdeita S.R., realizaron una investigación acerca del síndrome de burnout que fue titulado Prevalencia del síndrome de burnout en médicos residentes venezolanos y su relación con el contexto de crisis sanitaria en Venezuela. Esto se trató de una investigación no experimental, descriptiva y de tipo transversal. Aquí el instrumento de investigación que se utilizó fue un cuestionario online mediante la plataforma de Google Forms, con preguntas que incluían las características demográficas como es la edad y el sexo, y por supuesto incluyeron la escala de Maslach Burnout Inventory. Los resultados que se arrojaron fueron de que de una muestra de 82 médicos residentes de posgrado de medicina interna que fueron encuestados, predominó el sexo femenino con el 59.8% de la muestra, ¿no? Equivalente a 49 mujeres, y de toda la muestra el 89% se encontraba en el rango de edad de
25 y 34 años. Asimismo, Seguela F. y Valenzuela S. publicaron un artículo de investigación llamado Relación entre la fatiga laboral y el síndrome de burnout en el personal de enfermería de centro hospitalario en septiembre del 2014. El objetivo principal fue identificar la relación que existe entre la fatiga laboral y el síndrome de burnout en el personal de enfermería, contando tanto profesional de enfermería como técnicos paramédicos en 2 hospitales del sur de Chile. Ahora bien, se encontró que la fatiga y el síndrome de burnout presentaron una correlación muy alta, específicamente con la dimensión del desgaste emocional, lo que demuestra sin lugar a duda que existe una influencia de esta en el síndrome, de tal manera que cuando esta aumenta, el burnout también lo hace. Por otro lado, podemos mencionar otra investigación, esta vez realizada en el país de Nicaragua, en donde su autor fue Alanis T. En su estudio, que fue titulado El estrés laboral en médicos residentes de los hospitales públicos de Managua, abril a mayo 2016. Esta fue una tesis de maestría en salud ocupacional que hizo Alanis, analizando los factores asociados al estrés laboral en los médicos residentes. Se logró encontrar que el 51% de los residentes tiene dependientes económicos. El nivel de estrés referido fue de 49% y muy alto en el 8%. El 40% refirió estrés moderado y solo el 3% refirieron estrés mínimo. No se encontró asociación entre los factores sociodemográficos y la jornada laboral como tal. No se encontró tampoco asociación de la percepción por tener tanto trabajo. Creer que no todo queda bien hecho, conflictos de supervisores, médicos especialistas, residentes y de mayor grado. Entonces podemos concluir de que básicamente en este caso los factores económicos representaron la mayoría de los factores o del tipo de factor que mayormente afecta a la persona para desarrollar este síndrome de burnout, y no tanto la carga del trabajo como se debiera de suponer. Como justificación tenemos que el síndrome de burnout se presenta cada vez con mayor frecuencia en los trabajadores de los hospitales en Nicaragua. Debido a las altas demandas de la población, los hospitales exigen cada vez más tareas en menor tiempo a sus empleados, lo que hace que se genere altos índices de estrés laboral. El estrés laboral lleva a que las personas sufran el síndrome de burnout, lo que afecta no solo en la vida laboral, sino que también trasciende a otras esferas como la vida familiar, individual, etc. Por consiguiente, se evidencia que este síndrome afecta la calidad de vida de los trabajadores que lo sufren. Este síndrome afecta al personal implicado en los cuidados de la salud, siendo los principales afectados médicos, enfermeras, odontólogos y psicólogos. Las consecuencias de este problema son múltiples, tanto en el ámbito personal como organizacional, encontrándose mayor riesgo de sufrir enfermedades psiquiátricas, mayor facilidad para la adicción a drogas, ausentismo laboral, dificultad para trabajar en grupo, alta movilidad laboral, disminución del rendimiento laboral, mayor posibilidad de errores, alteraciones en la memoria y aprendizaje, e inclusive trastornos de índole sexual. Además, cabe destacar que no solo afecta la calidad de vida y salud mental del profesional lo que padece, sino que en muchas ocasiones a causa de este síndrome se llega a poner en peligro la salud de los pacientes. El interés de esta investigación es identificar cómo incide el síndrome de burnout en la calidad de vida de los trabajadores. Es por esto que al analizar los factores psicosociales a los que se expone el personal, podría determinarse la necesidad de implementar estrategias y aplicar herramientas para mejorar el afrontamiento a las situaciones estresantes, conocer dónde enfocar los recursos internos de cada trabajador y definir programas de inversión que ayuden a disminuir la incidencia del problema. Proponer actividades que promueven la actividad física. Eso beneficiará el estado de salud de la persona a nivel cardiovascular, osteomuscular, digestivo, inmunológico y además patologías derivadas del estrés y la alta tensión que produce estar en un ambiente laboral donde las personas son tan vulnerables.
Planteamiento del problema. En la actualidad, en Nicaragua, el estudio del síndrome de burnout en el profesional de salud ha tomado gran importancia debido al estrés que enfrentan, ya que se les exige compromiso personal e interacción directa con las personas y familiares que les atienden, y por tanto suelen estar en relación con aspectos intensos sobre el cuidado del paciente, ya puede ser sufrimiento, ira, frustración, miedo, muerte, etc. Asimismo, el personal médico y enfermería está expuesto a una serie de factores que lo hacen más vulnerables y a padecer el síndrome de burnout, y que inciden no solo en la salud física y mental de los trabajadores, sino también en la capacidad asistencial, deteriorando en ocasiones en relación médico-paciente. Por todo lo antes expuesto se plantea lo siguiente: ¿cuáles son los factores asociados al síndrome de burnout en el personal de salud del Hospital Antonio Lenín Fonseca, Managua, en el periodo comprendido de marzo a diciembre del 2022? Como objetivo general tenemos determinar los factores asociados al síndrome de burnout en el personal de salud del Hospital Antonio Lenín Fonseca, Managua, en el periodo comprendido de marzo a diciembre del 2022. Como objetivos específicos tenemos: número 1, exponer las características sociodemográficas de la población en estudio. Número 2, identificar los factores personales asociados a la presentación del síndrome de burnout en el personal de salud en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. Como número 3 tenemos señalar los factores ocupacionales asociados al síndrome de burnout en el personal de salud. Como número 4, medir el cansancio emocional, despersonalización y abandono de la realización personal en el personal de salud. Ahora bien, mediante la recapitulación de diversa información y también de diversas fuentes, nosotros, el equipo de investigación, pudimos llegar a una hipótesis. Y es que, si bien el síndrome de burnout está relacionado a varios factores, no obstante, el que más se asocia a la presentación de este es el número de horas laborales continuas a las que el personal de salud está sometido. Es decir, no necesariamente es la cantidad de pacientes que el individuo atienda, no necesariamente es la carga de trabajo que éste tenga, ni tampoco los factores personales o también económicos, sino que en sí la cantidad de horas que éste trabaja de manera consecutiva en el centro hospitalario, que con el tiempo van a causar un desgaste mayor y van a ocasionar este síndrome de burnout. Entonces, nuestra hipótesis es esta. Ya posteriormente, de acuerdo a las conclusiones, los análisis de los datos, se verá si estamos en un error o estamos en un acierto. Dentro del diseño metodológico tenemos como tipo de estudio que, según el alcance o extensión del estudio, este será de tipo analítico observacional de casos y controles. En el área de estudio tenemos que el área de estudio será el Hospital Antonio Lenín Fonseca, ubicado en la ciudad de Managua, Nicaragua, teniendo las ramas médicas como lo son medicina interna, cirugía, otorrinolaringología, ortopedia y traumatología, con las subespecialidades de nefrología, cardiología, neurología e urología, así como el servicio de neurología, teniendo la cantidad aproximada de 200 trabajadores de las distintas áreas. Como población en estudio tenemos a los médicos residentes, especialistas o personal de enfermería que trabaja actualmente en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. Criterios de selección. Dentro de los criterios de inclusión está el ser médico especialista o médico residente en especialidades médico-quirúrgicas del hospital, o bien ser licenciado o licenciada en enfermería. Como segundo criterio es estar laborando activamente al momento de este estudio. Y el tercer criterio es el deseo de participar. Dentro de los criterios de exclusión están los cuestionarios que se llenen de manera incompleta y el personal que tenga menos de 3 meses de haber iniciado a trabajar en el hospital. Muestra. El tamaño de la muestra se calculó mediante el software de OpenEpic versión 3.01, en el cual se trabajó con un intervalo de confianza al 95%, potencia al 80% y una relación de casos y controles 1-2 respectivamente. La prevalencia de los expuestos al 40% con una diferencia del 5% y OR en 4.75.
resultando un tamaño de muestra de 20 casos, 40 controles, un total de 60. Procedimientos de recolección. Fuente. La fuente será primaria a través de un cuestionario. La técnica de la recolección de datos será dada de manera digital, es decir, se enviará un link en el cual contendrá el cuestionario de los factores sociodemográficos, personales y laborales, seguido del cuestionario de Maslach. Y el instrumento de recolección de la información sobre los factores sociodemográficos, personales y laborales esta recolección será a través de un cuestionario que se hizo en formularios de Google. Y la información sobre el cansancio emocional, la despersonalización y el abandono de la realización personal se recolectará a través del cuestionario de Maslach. Procesamiento de datos. Para el procesamiento de datos se utilizará la herramienta incluida en formularios de Google Drive, y el análisis odds ratio, y para valorar la confianza, intervalos de confianza al 95% y chi cuadrada con su valor de P. Aspectos éticos. Esta investigación conservará la privacidad y la integridad de cada participante, por lo cual se le explicará que solo será realizada con fines académicos. También será de manera voluntaria, respetando así a aquellas personas que no tengan el tiempo y la disposición de querer participar. Dentro del listado de variables con respecto al primer objetivo tenemos edad, sexo, estado civil, procedencia, carga profesional y número de hijos. Como listado de variables del segundo objetivo tenemos un alto grado de autoexigencia, deseo de destacar, perfeccionismo, ser muy ambicioso, dificultad para expresar las emociones y un sentimiento de indispensabilidad laboral. Como listado de variables del tercer objetivo tenemos horas laborales continuas, sentirse mal con el trabajo que se realiza, realización de turnos nocturnos, número de turnos nocturnos en el mes, antigüedad laboral y el número de pacientes atendidos por día. Maslach Burnout Inventory es un cuestionario que está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo. Su función es medir el desgaste profesional, aunque no hay puntuaciones de corte a nivel clínico para medir la existencia o no del burnout. Puntuaciones altas en agotamiento emocional, despersonalización y realización personal definen el síndrome. En el aspecto del cansancio emocional se evalúan las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Se consideran de valor bajo de 0 a 18 puntos, medio de 19 a 26 y alto de 27 a 54. En despersonalización se valoran las preguntas 5, 10, 11, 15 y 22, que son las que determinan como puntuación baja de 0 a 5, medio de 6 a 9 y alto de 10 a 30. En el último aspecto es la realización personal de las preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21, considerándose una puntuación baja de 0 a 33, media de 34 a 39 y alta de 40 a 56 puntos respectivamente. En este cuestionario de Maslach tenemos una escala que va de 1 a 6 puntos. El 0 nunca le pertenece 0, casi nunca 1, algunas veces 2, regularmente 3, bastantes veces 4, casi siempre 5 y siempre 6. De esta manera se van a ir completando todos los ítems.